Buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición especial de Footcast, nuestro podcast de fútbol internacional, porque hoy tenemos a un invitado muy especial. Antes, dar la bienvenida a los compañeros de siempre, Samuel Osorio, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Pablo Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Iker Silvosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y nuestro invitado de hoy, Irati Prat de Soy Calcio, un canal de YouTube especializado en la Serie A y que va a compartir un poco este rato con nosotros. ¿Qué tal, Irati? ¿Qué tal, chicos? Pues un placer hablar con vosotros, de verdad. Aquí tenéis lo que necesitéis de mí, ya sea fútbol italiano o cualquier otra cosa, pues estaré encantado de hablar con vosotros. Pues la idea era hablar un poco de la situación actual del fútbol italiano, de lo que va de temporada y también un poco pues del mundo del periodismo, de YouTube, etcétera. Pues lo primero de todo, preguntarte, qué tal estás viviendo estos días atípicos sin fútbol, si estás pues recuperando partidos de la Serie A, de otras ligas, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, al final más o menos el día a día es parecido, ¿no? Porque es cierto que cambian sobre todo los fines de semana, ¿no? Que es cuando teníamos más fútbol en Italia, bueno, en cualquier sitio, ¿no? Con todos los partidos de cada jornada. Pero al final, para gestionar un poco el canal de YouTube, la página web, todas las redes sociales y demás, el trabajo es más o menos el mismo, ¿no? Cambia el enfoque, un poco más orientado ahora mismo a temas de fichajes y esas cosas que ya se empieza a hablar, aunque es cierto que va a ser un mercado seguramente muy diferente a lo que veníamos acostumbrados, pero se está hablando más de eso que de otra cosa. Al final, con algo hay que rellenar, tanto en Italia como aquí, como en cualquier sitio, ¿no? En cualquier periódico de cualquier país, y nosotros al final hacemos un poco lo mismo. Exacto, luego pasaremos a hablar un poco más de YouTube y de vuestro canal en particular. Antes, dejadme hablar pues de la situación actual, ¿no? Del fútbol profesional en Italia. ¿Cómo veis la vuelta al fútbol? Si veis aquí poco, ahora que parece que las ligas están empezando a dar fechas de vuelta, y si, qué cambios estáis viendo, veis que pueden haber en estos próximos días. Bueno, yo creo que principalmente hay que ser cauto, ¿no? Porque al final Italia ha sido, junto con España, en el tema de Europa, ¿no? Pues el país o uno de los países más afectados, más golpeados por el coronavirus. Entonces, creo que hay que tomárselo con mucha cautela. Obviamente la gente, los propios futbolistas en Italia están asustados, ¿no? De que pueda haber un rebrote o de que vuelva a volver a expandirse todo si no se toman las precauciones adecuadas. Hablando de esto, pues sí parece que en un futuro se va a poder acabar la temporada, o al menos parece que esa es la intención tanto de los clubes como de la liga, e incluso el gobierno va a poner de su parte, no que era parecer el principal escollo para reanudarla, pero parece que sí, que hay esa intención. Lo que no se sabe es, obviamente, cuándo va a poder retomarse. Ya han vuelto los equipos a entrenar de forma individualizada, con muchas precauciones. De hecho, durante todos estos días de test que se están haciendo para ver cómo están los futbolistas y los empleados de los diferentes clubes, pues hay equipos que están viendo que había jugadores que tenían el virus, ¿no? Que son asintomáticos y que no corren peligro, pero que lo tenían. Lo que pasa es que como no se les había hecho una prueba, pues no lo sabían, ¿no? Entonces rápidamente se les ha aislado, se ha seguido el protocolo que estableció la Serie A, y a partir de ahí pues a intentar que se recuperen. Yo creo que si podemos hablar de una fecha, todo esto es ficticio obviamente y sería pues jugar un poco con una bola de cristal, porque al final no lo sabemos, pero más o menos mediados finales de junio, yo creo que antes es prácticamente imposible. Exacto. Uno de los focos principales del brote fue Atalanta, que precisamente su equipo pues está siendo uno de los equipos pues revelación o más destacados de la temporada. ¿Cómo estás viendo pues la temporada del conjunto de Atalanta? Sí, la verdad es que en esta zona del norte, ¿no? Lombardía, donde está Bérgamo, Milán, Turín. No, Turín está más en el Piamonte, pero más o menos en la misma zona, pues es donde más fuerte ha pegado esto, ¿no? Hay una densidad de población altísima y es obvio pues que también eso ha tenido que ver, ¿no? El caso es que, a ver, si hablamos puramente de lo futbolístico, al final han continuado lo que hicieron la temporada pasada, ¿no?
donde ya sorprendieron a todo el mundo, porque venía a ser un equipo sí muy alegre, se había incluso llegado a meter en Europa League, pero no había terminado de confirmarse como tal, ¿no? Y la temporada pasada pues sí lo consiguieron, esa plaza por primera vez en su historia para los puestos de Champions, acabando incluso terceros de grupo, ¿no? Y terceros de la Liga por delante del Inter al final. Y esa temporada pues han mantenido el nivel, han mantenido a los jugadores, han incluso reforzado el fondo armario, que era lo que nos faltaba un poquito. Nos hemos encontrado un equipo que está otra vez peleando por estar entre los 4 primeros de la Champions, los 4 primeros de la Liga, perdón, que da acceso a Champions, y está en Champions, pues para sorpresa de todos, metidos en cuartos de final, a la espera de si se reanuda o no, pero están en cuartos después de una fase de grupos milagrosa y después de aquella exhibición goleadora contra el Valencia. Aquí tenemos precisamente a Iker del Valencia. Bueno, el otro día estuvimos hablando también de este equipo del Atalanta. ¿Cómo lo ves, Iker? Bueno, respecto a lo que ha dicho Irati. Totalmente de acuerdo. Se vio la eliminatoria precisamente contra el Valencia, que nos pasaron completamente por encima. No nos dieron pie a nadie. Lo que sí te quería comentar, Irati, dio la casualidad de que se enfrentaron contra el Valencia, que no es precisamente un equipo top, pero el otro día comentábamos en el programa que sí que veíamos un poquito de fragilidad defensiva. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, al final nos hemos encontrado un equipo que pues tiene un contraste grande, ¿no? Entre ser uno de los mejores equipos ofensivos de Europa, de hecho solo el Manchester City y el PSG marcan más goles que el Atalanta, y que defensivamente pues deja muchas dudas, ¿no? Obviamente incluso si el Valencia hubiera estado más acertado en Bérgamo de cara a portería, pues igual hubiéramos tenido otra historia, ¿no? Lo que pasa es que al final pues no fue así. Pero sí es evidente que de cara a un futuro, cuando se quieran asentar e incluso soñar con pelear por ganar la Liga, que de momento todavía parece un poquito lejano, pues es obvio que tienen que reforzar la defensa con un par de fichajes de nivel, porque hay hombres pues como Palomino, como Jim City, Toloi, que es cierto que, bueno, no están, a ver, no son los peores defensas del mundo, está claro, que al final unos con otros en esa defensa de 3 se terminan guardando las espaldas, pero es que un equipo que es tan ofensivo y que es tan suicida, pues obviamente sufren mucho, ¿no? Y igual necesita otro perfil de futbolistas o jugadores de más nivel en esa línea, seguro. También te quería preguntar por un jugador en concreto, que a mí personalmente me gusta mucho y que de hecho estuvo muy cerca de venir al Valencia, que es Hate Boer. No es un futbolista de los más valorados del Atalanta porque tiene delanteros espectaculares, pero ¿qué opinas al respecto del carrilero derecho? Sí, al final el foco siempre se lo llevan sobre todo el Papu, Ilicic, ¿no? Que son los jugadores que marcan los goles, también Duván Zapata, pero es verdad que Hate Boer junto con Gosens, ¿no? Los dos carrileros de esta Atalanta, pues al final son la seña de identidad en parte de este equipo de Gasperini, ¿no? Dos carrileros que son prácticamente extremos y que marcan muchos goles por temporada. Entonces, al final son importantísimos, no tanto en defensa, porque al final es que son prácticamente extremos, pero como en ataque es una parte fundamental del equipo, ¿no? La utilidad que les da Gasperini. Y Hate Boer, pues en realidad, pues como la mayoría de jugadores del Atalanta, ha sido una irrupción sorprendente, ¿no? Porque hemos encontrado a un equipo, a una dirección deportiva que ficha muy barato, que es capaz de revalorizar a los jugadores, y el caso de Hate Boer es ese, o sea, un futbolista que apenas conocíamos antes de que llegara a Italia y que con su llegada a Atalanta, pues ha pasado al primer plano futbolístico. Lo que pasa que, claro, si lo encajas en el Valencia, por ejemplo, que es un jugador que a mí me pega mucho más como carrilero que como lateral, ¿no? Entonces habría que ver cómo pudiera tener esa adaptación. Yo te quería preguntar por una duda que, bueno, me saltó a mí particularmente cuando estábamos grabando, y es que yo al principio de la temporada me había fijado en que el Cagliari llevaba una racha espectacular de 13 partidos sin perder, y después cuando nos pusimos a grabar el podcast yo le había perdido un poco la pista y vi que llevaban 10 partidos seguidos sin ganar. Entonces a mí me chocó mucho ese cambio de dinámica y no le encontramos ninguna explicación. Entonces yo creo que mejor momento ahora que resolverlo. Sí, al final es un equipo del Cagliari que era un poco irreal, ¿no? Que estuviera tan arriba. Empezó realmente bien, es cierto, con el fichaje de Rajan Nainggolan, ¿no? Que elevó un poquito el nivel. Es cierto que tenía bajas importantes como la de Pavolecchio, como la de Castaño, pero bueno, no los echaban de menos. También estaba en altísimo nivel Robin Olsen en la portería, que venía de una temporada muy mala en la Roma.
incluso Gio Simeone y Joao Pedro estaban haciendo goles en el ataque, algo que no es del todo habitual en ellos. Entonces todo parecía funcionar bien, ¿no? También Nathan Nández, que ha llegado desde Boca, estaba jugando muy bien. Lo que pasa que al final, pues, se les acabó la gasolina, se les terminó de funcionar el estilo que tenían ellos, ¿no? Que tampoco era algo muy extraordinario, era un equipo muy intenso, un conjunto que buscaba mucho los balones en largo, que intentaba aprovechar la velocidad de Simeone y las llegadas de segunda línea de Joao Pedro y Nainggolan, y al final dejó de funcionarles. Dejaron de marcar goles, empezó a una sequía que se ha prolongado durante muchos meses, y al final el técnico, que era Rolando Maran, ha pasado de estar soñando con meterse en Champions a finales de año, con ahora mismo, por desgracia, pues estar despedido, porque lo echaron y ficharon a Walter Senga, ¿no? Entonces, bueno, al final están en mitad de tabla, que es un poco más o menos lo que les corresponde ahora mismo, pero sí es verdad que el cambio ha sido realmente brusco. Bueno, y yo volviendo otra vez al tema del Atalanta, y si queréis para acabar ya con este tema, ya lo dije el otro día en el programa que grabamos sobre la Serie A, que el Atalanta me parece un equipo muy divertido, y muy divertido sobre todo de ver, de los que más de Europa. Y para acabar ya, te quería preguntar, que siendo la sorpresa de esta Champions League, y teniendo claro que este parón por supuesto que puede afectar, si crees que es factible pasar a las semifinales de Champions League, como digo, siendo esa sorpresa y contra rivales en teoría más superiores. Bueno, ¿por qué no, no? O sea, al final es muy complicado, y es obviamente que cuando todos los equipos pasen a cuartos de final, si es que al final todo esto se acaba, pues el Atalanta será de los más asequibles sobre el papel, ¿no? Pero es verdad que si una cosa ha demostrado es que es un equipo, lo ha demostrado sobre todo en Italia, ¿no? Capaz de ganar a cualquiera. Al final, con su estilo de juego, es cierto que puede sufrir mucho atrás, pero también puede marcarte un gol en cualquier momento, y cuando destapa la tapa, por así decirlo, empieza a marcar y no para, ¿no? Que se obligan al Milan, ese 5-0 que le metió en Bérgamo, ese 0-7 que le metió al Torino esta temporada, o el 5-0 también que le metió al Parma, pues ahí está, ¿no? O los goles al Valencia. Al final es un equipo que ofensivamente puede destrozarte en cualquier momento. Es muy difícil, obviamente, que se meta en semifinales. Es el año que está debutando en Champions, pero bueno, al final recuerdo el Villarreal, ¿no? Aquel Villarreal de Riquelme, de Forlán, de Pellegrini, que en su día también, en el año de debut, si no me equivoco, pues llegó muy lejos. Si la Atalanta está siendo quizá pues la sorpresa también a nivel europeo, un equipo que no sé si tacharlo de sorpresa, pero que está batallando hasta que se paró la competición, es la Lazio, que está ahora mismo a un punto de la Juventus. ¿Cómo ves a este equipo? Y si crees, si en el caso que se reanude la competición, si les ves capaces de seguir la estela de la Juventus. Bueno, a ver, yo si la Liga no se hubiera parado, te hubiera dicho que era el equipo que veía con más opciones de ganar el Scudetto. Más que nada por la forma de jugar, ¿no? Por la dinámica que llevaban. Al final el Inter se nos había caído un poquito, la Juventus no estaba encontrando su mejor nivel, y de hecho tenía sus problemas para avanzar de ronda en Champions, ¿no? Donde había caído en el partido de ida contra el Olympique de Lyon, y la Lazio sin duda era el equipo que estaba marcando la pauta y que tenía una dinámica más positiva de todos. Es cierto que venían partidos complicados, y que al final en esos momentos difíciles, en esas semanas finales, es donde tienes que demostrar que eres un equipo maduro y capaz de pelear por un Scudetto, ¿no? Ahí habría que poner a prueba a muchos jugadores, pero es verdad que ahora mismo yo era el que mejor lo veía, sin duda alguna. Claro, que si se reanuda la Liga, que esperemos que sí, al final la diferencia es mínima entre ambos equipos. Lo que pasa es que todo va a empezar un poco de nuevo, ¿no? Porque al final los momentos de forma de los jugadores ya no sirven de nada, todo se resetea un poco también en cuanto a dinámicas, así que habrá que ver cómo vuelve a empezar esto, porque igual es empezar de cero y todo lo que hemos visto hasta ahora no vale de nada. Exacto, lo que comentábamos, que después de este parón pues realmente no sabemos cómo volverán los equipos, si habrá sorpresas.
¿Ves muchos cambios pues en la clasificación? Aparte pues de esta primera segunda plaza, en también puestos de Europa League o Champions, ¿crees que puede cambiar de alguna manera? ¿O crees que puede seguir en la misma dinámica en el caso que vuelva a la competición de manera normal? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que más tenemos claro es que Lazio, Juve e Inter parecen destinados a jugar a la próxima Champions, ¿no? Por su clasificación, tienen un colchoncito de ventaja sobre el resto. Luego me atrevería a decir que incluso la Atalanta, que tampoco tiene un colchón muy bestia, ¿no? Pero creo que es el equipo más preparado para meterse entre los 4 primeros. Y luego tenemos pues al Napoli y a la Roma intentando alcanzar ese 4.º puesto y a una terna de equipos que pueden pelear por meterse en Europa League, ¿no? El caso del Milan, caso del Parma, caso del Las Verona. Creo que hay muchos equipos que van a estar ahí acechando, pero creo que está un poco no definido, porque al final me acuerdo del año pasado, ¿no? Donde vimos una pelea hasta el final por Europa increíble, ¿no? Donde hasta el último minuto del último partido prácticamente no sabíamos qué equipo iba a ir a Champions, y esta temporada no sé si va a estar tan apretado, pero sí creo que hay muchos equipos que todavía tienen mucho que decir. Pero es verdad que para los puestos de Champions veo un poquito por encima a esos que comentaba, ¿no? Lazio, Juve e Inter, y luego también incluso la Atalanta. Exacto, pues esos 3-4 equipos pues los que podrían dar más opciones, ¿no? de estar ahí arriba esta temporada. Te quería preguntar también bueno, para aquellos que no estemos, bueno, no estamos quizá tan siguiendo día a día la competición italiana, un jugador que que te haya llamado la atención en especial, pues, esta temporada, por ejemplo. Pues, a ver, buena pregunta, ¿no? Porque al final yo creo que la gran irrupción de la temporada, sobre todo de la primera parte de la misma, ha sido de Jan Kulusevski, ¿no? El jugador del Parma, que ya es futbolista de la Juve. Sobre todo porque es un chico que, bueno, se ha formado en la cantera del Atalanta, que de hecho pertenecía al Atalanta porque nació en el Parma, y que se estaba estrenando como futbolista profesional, ¿no? Porque venía de jugar en el Primavera y nunca había tenido una experiencia en Serie A, ni en Serie B, ni en nada parecido, ¿no? Entonces ha sido pues gratamente sorprendente por lo importante que era en el juego de su equipo, que al final hay que recordar que el Parma está peleando por meterse en Europa League, así que no es poquita cosa. También me gustó mucho, como comentaba anteriormente, Nathan Nández en el Cagliari en esos primeros meses. Yo creo que es un jugador que demostró estar para un proyecto mayor en el fútbol italiano. Ojalá se quede en Italia. Varela me ha gustado también bastante en su primera temporada en el Inter. La pareja, obviamente, Lukaku-Lautaro, creo que ha sido una de las sorpresas positivas de la temporada. Los meses de Meri de emigrar en la Juventus antes de lesionarse, también cuando ganó la titularidad por delante de Matic de Ligt, creo que fueron pues realmente buenos. E Ismael Bennacer incluso en el Milan, ¿no? Un Milan que pues poquitas alegrías le da a la gente, pues ahí hay que reconocer que Bennacer, que está bastante aislado en el centro del campo por falta de talentos alrededor, pues creo que es una de las buenas noticias que puede rescatar este Milan. Exacto, aquí un buen vendaval, digamos, de nombres. No sé si queríais añadir alguno o con cuál os quedaríais vosotros, Iker, Pablo o Samuel. Bueno, yo no soy un fiel seguidor de la Serie A como Irati, pero bueno, eso, tengo muy presente la eliminatoria Atalanta-Valencia y me gustó muchísimo eso, Hateboer y el Papu. Creo que el Papu es un jugador brutal. Para mí es el mejor de la Serie A, con permiso de Cristiano y de Immobile, que son los otros dos que también me gustan. Y eso es, Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo y el Papu Gómez para mí son el top 3. Bueno, yo la verdad es que también tampoco sigo tanto como Irati la Serie A, obviamente, y suelo mirarlos normalmente los partidos grandes de los equipos grandes, quiero decir, de Juve, Lazio, Inter y Atalanta sobre todo. Y por quedarme con algún jugador, pues me quedaría con los mismos que ha dicho Iker, añadiendo también alguno de la Lazio como Immobile que se está saliendo este año y como el español Luis Alberto. Y justamente de la Lazio, volviendo al tema de antes, quería preguntarte que quería
proponerte, mejor dicho, que te quedaras con un jugador de la Lazio el que creas que es el más importante. Sé que es difícil porque es un equipo bien trabajado y, como se diría, pues un equipo de autor dirigido por Simone Inzaghi, pero si te tuvieras que quedar con el jugador clave, ¿cuál sería? Pues sí, es difícil porque al final es lo que dices, ¿no? Es un equipo que al final es un bloque más que individualidades de diferentes jugadores, ¿no? Y ahí está su gran fuerte. Yo creo que me voy a quedar con Luis Alberto, ¿no? Porque al final es ese jugador no solo que está a un nivel altísimo, es el máximo asistente de la Serie A y está entre los máximos asistentes de Europa, sino que al final es necesario para que otros jugadores que están a su alrededor también rindan a su mejor nivel, ¿no? Por ejemplo, el caso del propio Ciro Immobile, que lleva 27 goles, se alimenta muchísimo de Luis Alberto, ¿no? Es un jugador con el que se asocia la perfección y con el que crece. Si no estuviera tan bien rodeado, obviamente no llevaría tantos goles Ciro Immobile, ¿no? También pues te da la tentación de hablar de jugadores como Sergej Milinkovic-Savic, ¿no? Que es un futbolista que está creciendo de nuevo otra vez, pero es obvio que también si no tuviera la asociación de Luis Alberto al lado, no sería un jugador tan destacado. Así que yo creo que sin duda me quedaría con Luis Alberto, pero como te decía antes, al final hay innumerables nombres. Manuel Azzari por la derecha es importantísimo, Francesco Acerbi en el centro de la zaga es vital, el propio Lucas Leiva, ¿no? Que es un jugador que pues quedó un poco en el olvido después de su paso por el Liverpool, pero que ha sido seguramente uno de los jugadores más importantes de la Lazio en los últimos años. Sin quererme irme de la Lazio, yo soy muy del Sporting, por tanto mi jugador fetiche es Johnny, obviamente. No sé qué presente y qué futuro le ves a Johnny en la Lazio. Bueno, al final, a ver, Alacho tiene un problemita en esta banda izquierda, porque más que nada, pues, a ver, con Johnny nos encontramos a un jugador que seguramente, obviamente no es mal jugador, ¿no? Y para un equipo de primera división de cualquier liga europea, pues, da el nivel. Pero para un Lazio que está peleando por entrar en Champions, por ganar la Liga, que va a competir el año que viene entre los mejores de Europa, seguramente Johnny no sea ese futbolista que tengas que colocar en tu banda izquierda como titular, ¿no? Para mantener el nivel respecto al resto de la plantilla. Y yo creo que como jugador desde el banquillo no está mal, como alternativa para la titularidad, incluso para dar minutos en la segunda parte está bien, pero creo que como titular no va a tener mucho recorrido en la Lazio. Ojalá y me equivoque, pero esa es mi opinión por lo menos. ¿Y en qué equipo crees tú que encajaría mejor de toda la Serie A? Bueno, yo creo que encajaría en la Lazio. Al final fue un fichaje muy concienzudo de muchos meses de negociaciones para intentar sacarlo de aquí de España. Y es un jugador con claras tendencias ofensivas, ¿no? Que ahí se puede aprovechar muy bien a Lazio. No sé si su futuro es estar en Italia o volver a España, pero yo creo que lo que es encajar en la Lazio sí encaja. O sea, al final una defensa de 3, dos carrileros que tienen muchas libertades ofensivas, porque Lucas Leiva también cubre mucho espacio atrás. Yo creo que ahí sí le va bien, la verdad. Otra cosa es eso, su nivel sea el apropiado para un equipo que juega la Champions. Que estábamos hablando de jugadores top, de jugadores ilusionantes y todo eso, pero en el otro lado de la balanza, no sé si sigues mucho la pista de Simone Zaza, también con pasado valencianista, que por lo que he leído no está teniendo muy buenas temporadas. No sé qué puedes opinar al respecto. Sí, la verdad es que, a ver, es que yo creo que dio un nivel bastante, bueno, irreal en su día, ¿no? Además también era un jugador complicado, mentalmente me refiero, ¿no? Y a la hora de hacer grupo, porque al final siempre pide unas opciones que igual ahora mismo pues están lejos de su fútbol, ¿no? Me refiero a minutos que ahora mismo pues no está para ser el mejor delantero de un equipo como el Torino, ¿no? Que tampoco es uno de los 7-8 mejores equipos de Italia, pero fíjate, el caso es que, a ver, es un futbolista que ha venido a menos, sí, es cierto, que ha sido claramente superado por Andrea Belotti, y no solo por Andrea Belotti, porque al final estamos viendo que en el propio Torino pues está prefiriendo el técnico acompañar a Belotti de media punta a otros jugadores antes que Simone Zaza, ¿no? Creo que se nos ha quedado un poco por el camino. Muchos recordamos, ¿no? Aquel penalti, perdón, que falló con esa carrerita tan extraña, por decirlo de algún modo. Y bueno, pues es un jugador que yo creo que va a pasar más a la historia como un futbolista que pudo ser más y que finalmente, pues no es que no quisiera, ¿no? Pero no fue capaz de centrarse para conseguirlo. Seguramente para un equipo
de media baja tabla de Italia, incluso de España. Yo creo que más en Italia que en España, porque se siente más en casa, ¿no? Y encaja más en ese tipo de fútbol, pues podría dar sin problema, pero para ya un equipo que quiera aspirar a puestos europeos, pues yo creo que no le veo sitio. Ahora que está últimamente el mercado de fichajes en alza para tener que sacar rumores, ¿qué opinas de la posible adaptación de Tonali en el Barcelona si se diese ese fichaje finalmente? Bueno, viendo, o sea, valorando que fuera posible ese fichaje, ¿no? Pues, a ver, yo creo que ahora mismo, y lo hablábamos hace tiempo, pues cuando salía este rumor, creo que podría chocar un poquito con Frenkie de Jong, ¿no? Al final son dos jugadores en su parecidos incluso, ¿no? Porque al final a Frenkie de Jong es un jugador pues que le gusta iniciar hacia atrás, conducir, llegar al rival, romper líneas, y Sandro Tonali es verdad que lo hemos visto como pivote, como número 5, pero es un futbolista de ese perfil también, ¿no? Que queremos verlo como interior porque no es ni mucho menos un Andrea Pirlo, un Sergio Busquets, un Miralem Pjanic, ¿no? No es ese jugador que está para estar detrás de los interiores. Es un futbolista que le gusta conducir, que le gusta ir hacia arriba, que le gusta ser agresivo. Entonces, igual se chocarían bastante, ¿no? No le veo a Tonali como el heredero de Busquets porque no es ese perfil de futbolista, ¿no? No es un jugador que recupere y guarde sitio. No, es un jugador que va a recuperar y se va a ir hacia arriba como un loco para buscar la portería rival o pases a sus compañeros, ¿no? Entonces, creo que, a ver, obviamente, si en un equipo como el Barça, pues seguramente podría acabar encajando, ¿no? Los buenos jugadores al final le encajan en los buenos equipos, yo creo que sin ningún tipo de problema. Pero habría que buscarle un hueco, ¿eh? Porque ya te digo, yo creo que De Jong y él podrían chocarse. Y en un posible trueque con algo de dinero por el medio entre Pjanic y Arturo Vidal o Rakitic, ¿cómo crees que encajaría tanto Pjanic en el Barça como Arturo Vidal o Rakitic en la Juve? Bueno, yo creo que si ocurre eso lo va a pasar a cambio de Artur Melo. Creo que la Juventus no va a ceder por otro futbolista. Arturo Vidal no entra en los planes de Mauricio Sarri y Rakitic, yo creo que al final es un jugador al que no le queda mucho, ¿no? Por delante. Y la Juventus, que quiere aprovecharse un poco de la situación económica del Barça, obviamente va a exprimir por conseguir a un Artur Melo que tiene muchos años por delante, ¿no? Muchos más años por delante de los que tiene el propio Miralem Pjanic, ¿no? Entonces, a ver, es cierto que Pjanic es un jugador que ha demostrado muchas cosas, que es cierto que ahora mismo no está a su mejor nivel, su temporada ha sido un poco decepcionante, es cierto, pero ha demostrado muchas cosas, ¿no? Ha estado entre los mejores centrocampistas del mundo en los últimos años. Y a Artur le vemos muchas cositas, pero es cierto que todavía nos queda por ver que se confirme. Entonces, ahora mismo, pues ahí estaría. O sea, hay gente que te va a decir que sale ganando la Juve porque tiene a un jugador para muchos años. Hay gente que te va a decir que sale ganando el Barça porque se lleva a un jugador de primer nivel mundial como es Miralem Pjanic. Yo lo veo igualado, la verdad. No me atrevería a mojarme. Creo que los dos se podrían llevar algo interesante, porque al final Pjanic tampoco es extremadamente veterano. Todavía le quedan 3 o 4 años al máximo nivel, ¿no? Teóricamente. Pero no sé por qué me mojaría, aunque es cierto que sería interesante ver ese cambio, ¿no? Artur a la Juve y Pjanic al Barça. Y a ti, respecto a lo de antes de Tonali, este año juega en el Brescia que seguramente acabará descendiendo, y yo creo que si finalmente acaba siendo así, que es lo más seguro, debería fichar por un equipo de más nivel. Y no sé cuál sería, si sería una Juve, por ejemplo, o un equipo top de Europa, pero a lo mejor sí que le falta algo para llegar a tener el nivel para esos equipos. Yo le he visto poco y lo que más me ha llamado la atención es su eficacia en el lanzamiento de las jugadas a balón parado, o por ejemplo en el uso de su cuerpo, el buen uso del físico, y también, por destacar otra cosa más, su organización de las jugadas, que en este caso pues se podría decir que da muchos pases verticales porque se ha tenido que adaptar a ese contexto del Brescia. Entonces yo quería preguntarte cuáles son sus mayores defectos y qué es lo que más tiene que mejorar para poder fichar por un equipo top. Bueno, es un jugador que yo creo que ya de por sí va a fichar por un equipo top, porque al final tiene una proyección difícil de comparar en
en Italia con otro jugador, ¿no? O sea, es el futbolista que menos tiempo ha necesitado para demostrar que está listo para la élite. Ya lo demostró en Serie B con el Brescia. Nos faltaba por confirmar si lo haría en ese salto a Serie A y también lo ha hecho. Al final es un futbolista, pues como comentabas, muy agresivo, ¿no? Un jugador con mucho carácter, que tiene un gran golpe a balón parado, es cierto, un buen desplazamiento en largo, un jugador que trabaja mucho en la recuperación, que a veces comete muchos errores en el pase, es cierto, pero al final es que lo que comentabas, ¿no? Está en un Brescia que tiene que arriesgar, porque es que tampoco es que esté muy bien rodeado, ¿no? Entonces es él el que tiene que asumir determinados riesgos, ¿no? Seguramente en otro equipo como la Juve, como el Inter, pues esa cuota de error bajaría bastante. Yo, siendo sincero, le veo poquitos defectos. O sea, quiero decir, falta por pulirse, es un jugador que todavía está un poco verde, es un jugador que tiene que asentarse y dar la cara en un equipo grande, pero ahora mismo, sin duda alguna, es la apuesta joven, por así decirlo, de menor de 20 años en Italia, más segura que puedes hacer. Entonces, no sé a dónde va a dar el salto. Al final, y con todo este tema de la cuarentena, del parón en Italia, pues, y en toda Europa, pues ha habido o va a haber un receso económico de los clubes y vamos a tener un mercado diferente, pero yo creo que es un jugador que si no es a la Juve es al Inter, si no es al Inter veremos el Milan, el Napoli igual también están por ahí, pero va a acabar en un grande, yo creo que de Italia, seguro. No sé si queréis añadir algo más de ese jugador o de la Serie A, chicos. No, Eso, yo ya está. Yo tampoco le vi mucho porque, como digo, tampoco sigo mucho la Serie A, más que los partidos que retransmiten por Bet. Pero lo que he visto es eso, es que me encanta su forma de estar en el campo, de su colocación y lo que decía Pablo de el buen uso que le da al cuerpo y el desplazamiento del balón. No sé, a mí me parece que puede ser uno de los mejores futbolistas de la próxima década si se acaba de confirmar como lo que es una gran promesa. Yo en este sentido he escuchado muchas comparaciones con Andrea Pirlo. No sé si crees que puede llegar a asemejarse al nivel de Pirlo o si va a quedarse lejos. Bueno, al final es imposible determinar, ¿no? Estamos hablando de Pirlo como uno de los mejores centrocampistas de los últimos 20 años. Entonces es difícil de comparar un jugador que ha definido prácticamente la posición de regista, ¿no? En el fútbol italiano. Ese jugador que está delante de la defensa y detrás de los centrocampistas que inicia la jugada. Yo lo que sí creo, que tengo claro, es que no es Pirlo. O sea, él es una cosa que se ha dicho, que bueno, que se sigue diciendo, que es bastante por el físico se le asemeja, es algo que vende mucho y que es fácil de comparar, pero no tiene nada que ver en el aspecto futbolístico. El propio Pirlo lo ha dicho, el propio Sandro Tonali lo ha dicho, entonces es una comparativa que se usa mucho, pero que no tiene recorrido, ¿no? Entonces habría que ver hasta dónde es capaz de llegar como Sandro Tonali, más que como el nuevo Andrea Pirlo. Yo creo que al nivel de Pirlo, ahora mismo, obviamente es poner el listón muy alto, es un jugador que durante 15 años ha marcado la tendencia en el fútbol italiano, así que iría con calma, pero es verdad que, a ver, tiene que ser una referencia a la hora de establecer un nivel con el que poder compararle, pero no en el estilo de juego. Exacto. Decías antes que podría ser uno de los nombres pues de los próximos años o así, más inmediato, digamos. ¿Cómo lo ves de cara al Mundial, perdón, la Eurocopa de aquí 2 años? Y también pues aprovechar para preguntarte cómo ves la selección italiana. Bueno, al final esta Eurocopa que le va a pillar a Italia o llegaba en un momento en el que no le pillaba mal, ¿no? Porque al final había tenido un proyecto con Roberto Mancini que parecía ir hacia arriba, el equipo estaba jugando bien, era un grupo bastante bien formado, ¿no? Equilibrado incluso, y es cierto que se retrase un año, pues le puede venir incluso bien, ¿no? Al final tienen muchos jugadores jóvenes, uno de ellos es Nicolo Zaniolo, que estaba lesionado y que se va a poder recuperar para esa Eurocopa 2021, jugadores como Chiesa, como el propio Tonali, como Varela, como Donnarumma, que están en un proceso de crecimiento, al fin y al cabo van a llegar más maduros a esa próxima Eurocopa. Igual algunos jugadores como Chiesa o el propio Tonali están jugando la temporada siguiente en un equipo importante, ¿no? Y eso les ayuda mucho en su crecimiento. Entonces les puede venir bien. Por otro lado, tengo la duda de qué va a pasar con otros jugadores veteranos, ¿no? El caso de Chiellini, por ejemplo. Ya llegó justito después de la lesión a esta Eurocopa y va a llegar justito. A la siguiente yo creo que va a volver a llegar si no ocurre nada extraño, pero es verdad que al final los años pasan facturas por todo, ¿no? Pero
yo creo que en reglas generales le viene bien a Italia porque al final es un grupo que se va a formar más todavía y los jugadores jóvenes van a estar a un nivel más alto. Exacto, un conjunto joven. ¿Cómo lo veis vosotros de cara a la Eurocopa, chicos? Yo les tenía entre mi lista de favoritos porque además me parece que la fase de clasificación que hicieron fue bastante buena y es eso, con la camada de jugadores jóvenes que tienen, más la experiencia de aquellos que llevan ya unos cuantos años más, yo creo que podrían volver al menos a competir el torneo como lo hicieron en 2012, en aquella final que perdieron contra España. Sí que es cierto que hay otras muchas selecciones europeas que están en auge ahora, pero yo no le veo tampoco que sea inferior a la selección alemana o a la selección holandesa o que la selección francesa tampoco sea un equipo que le pueda pasar por encima. Es un torneo corto y nunca se sabe qué es lo que puede pasar porque siempre hay alguna sorpresa, pero yo sí que les tenía en mi lista de serios candidatos a ganar la Euro. Sí, yo igual realmente porque en verdad hay 6, 7 o incluso 8 selecciones que son candidatas a ganar la Eurocopa y una de ellas obviamente es Italia, que he estado mirando estos días a algunos jugadores para no olvidarme ninguno y yo creo que, por ejemplo, en defensa la presencia de Bonucci se nota y de medio campo para adelante tiene muy buenos jugadores como por ejemplo Jorginho, que está haciendo muy buena temporada en el Chelsea, o en la delantera a Immobile, que como he dicho antes está haciendo muy buena temporada, también Insigne o Chiesa incluso de la Fiorentina. Yo creo que sí que es cierto que es muy factible que llegue a rondas finales, pero también tiene, entre comillas, la mala suerte que está coincidiendo su regreso con que hay otras selecciones también increciendo, como por ejemplo la selección holandesa o la belga, que para mí son para mí, a día de hoy, las más favoritas para coronarse campeonas de la Eurocopa. Lo que sí veo con buenos ojos es que lleguen lejos en el Mundial 2022, si al final se celebra en ese año, porque como comentáis, los jugadores jóvenes que todavía se están puliendo pues ya estarán más hechos, ya estará la carne hecha y puede ser que lleguen lejos. Lo que tampoco tengo muy claro es con la inminente retirada de Gianluigi Buffon, ¿cómo ves el futuro de la portería en la Churri, Irati? No, yo creo que está asegurado con Gianluigi Donnarumma, que al final estamos hablando de uno de los porteros jóvenes, pero al final tiene 20 años y lleva jugando ya 5, 6, 4 o 5 temporadas, mejor dicho, y nos hemos acostumbrado a colocarle como uno de los mejores, ¿no? Pero es que al final tiene 20 años únicamente. Es un portero que tuvo unas dudas hace unos años, pero que ha vuelto a sostener un nivel altísimo de juego. Es parte fundamental del Milan y cada verano lo van a vincular con los mejores equipos de Europa como posible fichaje. Y yo creo que Italia tiene portero para 15 años sin ningún tipo de problema. Yo, que soy el encargado básicamente de crear hate en el grupo, yo te quiero preguntar una pregunta que es así bastante rebuscada para ir a malmeter. ¿Cuál crees que es el peor jugador que hay a día de hoy en la Serie A? Ese que te digas, no sé cómo ha llegado este jugador a jugar en Primera División. A ver, es complicado, porque hay jugadores muy malos al final en los equipos de abajo, ¿no? Tenemos gente que nos preguntamos muchas veces qué hacen por ahí. Fíjate, hace poquito se retiró, hace unos días se retiró Alessandro Matri, que estaba en el Brescia y es un jugador que ha estado en los grandes equipos de Italia, ha estado en la Lazio, en la Juve, en el Milan, ha sido internacional por Italia, ha ganado Scudetti, ha ganado títulos importantes y al final quedaba esa imagen de que era un delantero que era el ejemplo de que los años en Italia fueron esta última década ha sido realmente triste, ¿no? Porque un jugador como él fuera capaz de llegar a cotas tan altas, ¿no? A equipos tan importantes y a selección, pues siendo tan limitado. A ver, yo no creo que fuera tan malo, ¿no? Al final, pero es cierto que es un ejemplo, ¿no? De que los años malos en Italia pues provocaron que algunos jugadores llegaran hasta muy arriba. A ver, nosotros hacemos muchas bromas también con Borini. Es un jugador que está en el Hellas Verona ahora mismo, que es cierto que su carrera yo creo que ni él mismo se la cree, ¿no? Al final está en el Liverpool, en el Chelsea, en el Milan. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Al final hay que tener buenos representantes muchas veces y esas cosas, pero tanto como de los más malos tampoco lo colocaría, ¿no? Porque al final en el Hellas Verona está demostrando ser un jugador bastante útil. Pero me costaría encontrarlo, tendría que pensarlo y darle un par de vueltas.
pero si te vas a equipos como la Spal, por ejemplo, incluso como el Leche, ¿no? Nos encontramos jugadores muy limitados, ¿no? Que están que son jugadores más de Serie B que de Serie A y que sin embargo han sido capaces de llegar hasta ahí arriba. Te quería preguntar, así a modo de curiosidad, me acaba de surgir ahora la duda, ¿cómo se pronuncian los equipos? ¿Con el la delante o con el? Bueno, al final depende de cada equipo. Es un tema que resolvimos en un vídeo que hicimos en el canal hace mucho tiempo, porque al final veíamos que muchos medios de comunicación en España o en Latinoamérica o fuera de Italia, pues no decían bien o como se debían decir los nombres de algunos equipos, ¿no? El caso de, por ejemplo, llegamos a leer el Roma o el Lazio, ¿no? Y son... depende, hay que ir buscando paso a paso, no hay una regla general, depende obviamente de si el nombre que hace referencia es femenino o masculino, pero te encuentras los apóstrofes metidos por ahí, entonces hay de todo un poquito. Pues dicho esto, si os parece bien, pasamos ya a hacerte unas preguntas de periodismo en general que hemos preparado pocas, pero hemos preparado. Primero, si queréis, hago yo las 3 que he preparado yo y después hacéis las vuestras. Y yo quería empezar con las redes sociales, especialmente Twitter. ¿Crees que es una herramienta necesaria si quieres ser periodista o en tu caso si eres periodista para dar a conocer tu conocimiento, etcétera, etcétera? Bueno, creo que es una herramienta que te puede venir bien. Al final, como tú dices, es una herramienta. No creo que sea un requisito fundamental para que seas periodista, ¿no? O sea, al final, si tú tienes tu trabajo como periodista y escribes en un periódico, trabajas en una televisión, no necesitas hacer llegar tu trabajo a nadie porque al final de eso pues, se tiene que encargar el medio en el que trabajas, ¿no? Que también tendrá sus redes y demás. Yo creo que puede ser algo bueno para que te permita acercarte a la gente, a interactuar con todo el mundo, ¿no? También hay que usarlo en su justa medida porque hay veces que se traspasan líneas que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero no lo veo como algo fundamental. O sea, yo tengo porque me lo paso bien, me gusta hablar con la gente por ahí, intercambiar opiniones, aprender cosas, leer noticias, pero no lo veo necesario. Hay muchos periodistas también que tienen Twitter, pero seguramente solo para intercambiar mensajes con gente que conocen y demás, por privado, para leer noticias y tal, pero no forman parte activa de la red social, ¿no? Y tampoco me parece ningún tipo de problema. Bien. Ahora la pregunta que te voy a hacer yo creo que es más una decisión más personal, pero ¿tú crees que como decir de qué equipo eres, porque tú supongo que serás de algún equipo, ¿crees que es bueno o malo y que decir de qué equipo eres y que lo sepan los oyentes o los espectadores en tu caso de YouTube? ¿Es bueno o malo? ¿Puede influir a bien, a mal? O cuéntame de esto. Bueno, yo soy de Osasuna y lo he dicho muchas veces y a mí no me ha supuesto nunca un problema porque al final es cierto que Osasuna es un equipo pequeño, ¿no? Que tampoco molesta a nadie, por así decirlo, y quiero decir, no crea conflicto, ¿no? Pero es cierto que seguramente, pues cuando estemos hablando de periodistas que siguen al Real Madrid y al Barça y que no quieren hablar de qué son esos equipos, pues sí puede crear más conflicto, ¿no? Y lo puedo entender en un momento que no quieran decirlo o cualquier cosa, porque al final le puede afectar a su trabajo y no tendría por qué, ¿no? Entonces, me parece totalmente legítimo que no quieran decirlo. En el caso de decirlo, a ver, me parece que una cosa es decirlo y otra cosa es hacer como el aspaviento, por así decirlo, ¿no? Actuar más que como un periodista, como un ultra, como un aficionado, como un forófono. Yo creo que esa es la línea que no hay que sobrepasar, porque al final ahí dejas de comportarte como un periodista y pasas a entretener más que otra cosa, ¿no? Que también me parece legítimo. Si al final tuviera hacer ese modo de entretenimiento, pues, oye, ¿por qué no? Habrá gente a la que le gusta. Obviamente se ha demostrado que hay periodistas que quieren ir con la bandera por delante y que no pasa nada con ello, ¿no? O sea, que son muy seguidos por mucha gente. Mucha gente les apoya, mucha gente les lee, mucha gente les ve y no por eso, o sea, no se convierten en peores, pero al final me parece que están haciendo más un entretenimiento que otra cosa. Al final el periodismo yo creo que va de no simplemente de animar a un equipo y de defenderlo a ultranza, ¿no? Sino que al final tienes que hacer información más que otra cosa, comunicar.
Y yo no me voy a defender de lo que hacen, pero tampoco lo voy a criticar si les va bien. A mí no me gusta y no lo voy a practicar, pero bueno, cada uno al final puede ganarse la vida como quiera. Y la última mía, me gustaría pedirte un consejo para mejorar nosotros cuatro, en este caso, en el podcast que acabamos casi de empezar, y también a nivel individual, cada uno hablando y soltándose delante de una cámara o de un micrófono. Supongo que esto será cuestión de practicar, sobre todo, pero ¿hay algún secreto, por así decirlo? No, pues puede sonar atópico, pero sí, al final te das cuenta de que no es otra cosa que probar, probar, probar y probar, ¿no? Al final les vas cogiendo el truco al asunto, vas probando, vas aprendiendo tú solo cómo tienes que ir corrigiéndote, te van saliendo las palabras solas. Al final es hacer muchas veces el mismo programa, cogerlo prácticamente de memoria, coger rutinas, ¿no? Al final es ser muy pesado, insistir mucho, ser constante y al final te vas a equivocar, ¿no? Pero bueno, es que al final para ser periodista o en esta carrera, al final en este trabajo te das cuenta de que todo es práctico, ¿no? Entonces es eso, es probar, aprender, equivocarte, volver a probar, volver a aprender, te vuelves a equivocar y es así, practicar, practicar y practicar, porque al final esto no te lo van a enseñar en libros ni en nada en la universidad, ¿no? Tienes que aprenderlo por ti solo y es probando. Lo bueno de esto es que también se ha convertido en algo que es cierto que es muy difícil, ¿no? Poder vivir de ello, está claro, pero poder probarlo como tal está al alcance de tu mano, ¿no? No es como médico, obviamente, que un médico no puede ponerse a probar hasta aprender así porque sí, ¿no? Al final no puedes, aquí sí puedes probar a hacer programas de radio, como estáis haciendo vosotros, puedes montar tu canal de YouTube, ¿no? Como hice yo en su día y probar si me iba bien o no. No me costaba un sacrificio o una cantidad de dinero que no pudiera pagar, probarlo en sí. Luego al final es cuando ves que te gusta, cuando ves que te va bien y tal, es ser más constante todavía, sacrificar muchas cosas, dedicar mucho esfuerzo, pero es verdad que lo principal es eso, probar, invertir tu tiempo, mejor dicho, en vez de gastarlo y echarle muchas horas. Volviendo un poco a vuestro canal de YouTube y de Soy Calcio, vosotros obviamente sois periodistas, ¿ves YouTube una nueva vía pues de periodismo? Y en este caso, o sea, mucho tendimos a veces, ¿no?, a confundirlo con entretenimiento. Si crees que hacéis entretenimiento, periodismo, las dos cosas a la vez. Bueno, al final el periodismo, como tú dices, hay que distinguir entretenimiento, periodismo como tal, incluso análisis, ¿no? Porque al final hay que ver si un exfutbolista que está analizando un partido en una televisión es un analista o está haciendo periodismo, ¿no? Que yo creo que es claro que está simplemente analizando, ¿no? No por salir en la tele eres periodista. Entonces hay que diferenciar un poco todas las ramas, ¿no? YouTube yo creo que es un soporte bastante bueno, ¿no? Que te permite llegar a un público muy amplio, que te permite expresarte, demostrar el trabajo que tú haces. Y yo creo que luego al final depende del contenido que hagas. Puedes hacerlo más hacia el entretenimiento, ¿no? Que es donde encuadrarías un poco al youtuber tradicional. Y luego puedes, por ejemplo, como nos gusta a nosotros un poco colocarnos, ¿no? A los que nos dedicamos a hablar un poco más de fútbol, contar historias, analizar, transmitir información, preferimos un poco más el tema de creación de contenido, ¿no? Al final es lo que estás haciendo, crear contenido que se pueda consumir. Es cierto que al final no veo mucha diferencia con respecto al youtuber natural, tradicional, como lo pueden ver otra gente de que se dedica a esto, ¿no? Que tiene otros canales, pero sí es verdad que al final intentas simplemente los métodos que usarías en una redacción normal, en una televisión, una radio, esa forma de trabajar la trasladas a YouTube. No deja de ser otro soporte que te permita transmitir información. Y vosotros, el hecho de tratar una liga, un tema concreto como es el fútbol italiano y la Serie A, ¿os ha hecho el hecho de haberos creado, haber empezado en YouTube y demás, os ha hecho estar más involucrados de que lo que estabais antes? O sea, ¿seguís más ahora la Serie A que antes o más o menos igual? Sí, a ver, al final esto te obliga a seguirla prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Quiero decir,
no solo a seguir los partidos y demás, sino tienes que estar pendiente de qué pasa cada día, qué salen los medios de comunicación de allí, estar un poco enterado de toda la actualidad. Y luego también, obviamente, como quieres mejorar, pues estudias un poco la historia de todo, te vas hacia atrás a leer hemerotecas, a leer muchos libros acerca del fútbol italiano, ¿no? Es como, bueno, no deja de ser este proyecto como una especie de acicate, ¿no? Te obliga a ti mismo a mejorar cada día para acabar ofreciendo a la gente lo mejor. Exacto, pues ligado un poco también con el contenido de YouTube, habíamos preparado pues una especie de reto que también pues está de moda en las redes sociales últimamente, que es este clásico de Descarta uno, ¿no? Que bueno, había preparado Samuel con algunas opciones. Yo tengo preparado 4 temas que son los que hicimos aquí y te doy para que empieces tú a elegir entre entrenadores, estadios, jugadores que son ahora mismo que están en la Serie A y que son promesas o jugadores leyendas de la Serie A. Por el que tú quieras empezar, ya tú. Pues venga, primero los entrenadores mismos. Vale, pues si tuvieses que eliminar a uno entre Conte, Gasperini, Sarri y Gattuso, ¿quién se queda en el paro? Pues fíjate, Gasperini me lo quedaría seguro, porque al final creo que tiene muchísimo mérito lo que ha conseguido. A Gattuso me lo voy a quedar porque creo que siempre se le critica mucho y se le critica además porque existe la idea de que es el mismo entrenador que era como jugador, que era algo limitado, ¿no? Aunque luego era un jugador importantísimo, pero porque como era algo limitado técnicamente se cree que es ese tipo de entrenador cuando no tiene nada que ver. Y luego entre Conte y Sarri, creo que me voy a quedar de momento con Mauricio Sarri por lo que fue capaz de hacer en el Napoli. Al final son 4 entrenadores súper válidos, ¿no? Seguramente el que menos ha demostrado, obviamente, es Gattuso, ¿no? Pero quiero darle un voto de confianza. Y Conte es un entrenador tremendamente válido también, ¿no? Pero bueno, lo voy a descartar por ahora. No sé si alguien de nosotros había eliminado Conte. Puede ser. Me suena Iker. Yo no. Tú, Pablo. Vale. Yo no. Yo eliminé a Sarri. Vale, eso. Yo sí sabía que alguien eliminado a Conte o a Sarri. ¿Quieres seguir con los estadios o prefieres de jugadores? Perfecto. Volvíamos por orden, sin ningún tipo de problema. Vale. Entre el San Siro, el Olímpico de Roma, la Juventus Stadium o San Paolo, ¿cuál le echas abajo? Aquí me lo pones fácil. Me cargaré el Juventus Stadium. Es un estadio, a ver, que está súper bien hecho, y está muy bien pensado porque al final es un estadio pequeñito, ¿no? Súper vertical, que está muy, muy encima de los jugadores, ¿no? Cuando se llena, que es prácticamente siempre. Pero al final San Paolo es un estadio mítico, el Olímpico de Roma también y San Siro también. Entonces aquí voy a apostar por la historia y me voy a cargar al Juventus Stadium, sin ningún tipo de duda. Yo tengo que reconocer que, bueno, no en su día no eliminé a uno, sino que eliminé a 2 porque tengo una cruzada contra los campos con pista de atletismo. Me parecen una de las peores cosas que se pudo haber hecho al mundo del fútbol, entonces yo me quedé con San Siro y con el Juventus Stadium por eso. No sé si alguien más había eliminado el Juventus Stadium. Yo no eliminé San Siro por el maleficio que tiene el Valencia ahí, pero... Luego ya pasando a jugadores actuales, pues yo creo que esta es la más reñida de las 4. Escogía Tonali, Zaniolo, Fabián y Chiesa. Sí, es complicado, sí, porque al final los 4, obviamente, pues cualquiera de ellos te valdría para tu equipo, ¿no? Yo creo que de estos 4 el que tiene, que es complicado también, te iba a decir que tiene más futuro, pero es que me quedaría entre Chiesa y Fabián como los jugadores que veo con más capacidad para establecerse dentro de poquito y llegar más lejos, por lo que han demostrado hasta la fecha, ¿no? Y luego entre Tonali y Zaniolo, pues muchas veces he dicho que me quedaría con Zaniolo, la verdad. Lo que pasa que, porque le he visto también hacer más cosas que a Tonali, ¿no? Que de momento solo lleva una temporada en Serie A, ¿no? Zaniolo ya es su segunda. Pero ahora mismo pues me voy a quedar con Tonali, Zaniolo está lesionado. Por desgracia no sabemos cómo va a volver de esa lesión. Así que bueno, me quedo con Tonali, con Chiesa y con Fabián. Y entre grandes estrellas de las últimas décadas de la Serie A, escogía Pirlo, Totti, Del Piero y Gullit. Hombre, a ver, por tiempo en el calcio, yo creo que el que descartaría es Ruud Gullit, ¿no? Al final, bueno, Totti, Del Piero y otro jugador que has mencionado, yo creo que son historia del fútbol italiano, o sea, es obvio, y además italianos, ¿no?
Gullit es cierto que llegó a un nivel altísimo, ganador de un Balón de Oro, llevó al Milan junto con Van Basten, Rijkaard, el equipo de Arrigo Sacchi, ¿no? Maldini, Baresi, etcétera, a cotas altísimas. Y me encanta porque al final es un jugador que seguramente esté infravalorado para lo buenísimo que era, ¿no? De hecho, pues no sería una locura decir que Gullit en su mejor nivel fue mejor que los que hemos mencionado anteriormente. Yo creo que no sería ningún tipo de locura. Y de hecho ahí está el Balón de Oro, ¿no? Y ahí están otros títulos que pudo ganar a nivel individual. Era un jugador completísimo que podía rendir prácticamente en cualquier lugar del campo, ¿no? Lo que pasa que es cierto que creo que tiene mucho mérito los años que estuvo Del Piero en el fútbol de élite, Totti más o menos igual, ¿no? Entonces voy a apostar por esa longevidad, pero es verdad que lo de Gullit, aquí es donde más me costaría quitar a uno, fíjate. Sí, bueno, siempre tenemos una sección, ya para ir acabando, sería recomendación cultural o literaria, que siempre relacionamos pues con el país un poco que tratamos. Aprovechando que estás aquí, no sé si tienes alguna película, algún libro o alguna serie de la Serie A del fútbol italiano, pues que nos puedas recomendar o que nos recomiendes especialmente. Bueno, hay un libro que siempre es muy recomendable, ¿no? Que al final es un clásico, que es Historias del Calcio de Enrique González, ¿no? Que es un libro que escribió él cuando era, creo que, no recordar que era redactor del País en Italia, corresponsal, y pues son pequeños fragmentos de lo que él escribía para el periódico en aquel momento, ¿no? Como corresponsal de deportes allí, y es fantástico, no solo por cómo escribe, ¿no? Sino por cómo lo transmite. Es un poco viajar al fútbol de por aquel entonces a través de las historias de Enrique González, principio del siglo XXI sobre todo, finales del siglo XX, y la verdad es que es un libro que se lee muy rápido, que es pequeñito, que está muy bien y que es totalmente recomendable para todo el mundo. Exacto. No sé si nos dejamos nada más en el tintero. Bueno, y vamos despidiendo a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por atendernos hoy, Irati. Nada, chicos, ha sido un placer hablar con vosotros de fútbol italiano y espero que a partir de esta charla pues haya gente que se anime a consumir más de Serie A. Lo apuntamos y bueno, seguiremos consumiendo pues fútbol italiano en la medida de lo que se pueda pues en los próximos días y meses. Un saludo y un abrazo, Irati. Un abrazo grande.